¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La leyenda japonesa detrás de la película El Aro. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Ringu, nombre en japonés de la película y de la novela escrita en 1991 por Koji Suzuki, está inspirada en el fantasma de Okiku, una desgarradora historia que habría sucedido durante el siglo XIV en Japón. La historia que todos conocemos se centra en Samara, Sadako, una adolescente con dotes sobrenaturales que es arrojada dentro de un pozo por su madre adoptiva, cuando ésta descubre que solo existe maldad en su corazón y deseos de hacer daño. Aunque en la historia del Aro intentan explicarnos el origen de la maldad de Samara en otras secuelas, como el Aro 2, el Aro 3 y el Aro 4, el mal que habita en la adolescente es abrumador, ya que solo existe por el puro deseo de provocar sufrimiento a los demás. Sin embargo, la historia real posee un secreto aterrador que justifica por completo la maldad de la niña del Aro. La niña del Aro en la vida real, en realidad no existe, ya que de hecho se trata de la historia de una joven sirvienta que servía a un honorable samurái llamado Tessa Aoyama. Ukiku, el nombre de la sirvienta, era una bella joven de largos cabellos negros, piel de porcelana, ojos grandes y labios rojos que lograba cautivar a cualquiera que la mirara. Su belleza e impoluta moral llenaron de honra a la familia de Okiku, pues gracias a estos dos atributos fue invitada por la aristocracia a trabajar en el castillo de Himeji, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para resguardar los tesoros que albergaba en su interior. Entusiasmada ante la propuesta, Okiku aceptó sin saber que al hacerlo estaba firmando su sentencia de muerte. La responsabilidad de la sirvienta era cuidar 10 platos de oro y además servir al samurái Tessa Aoyama, quien se obsesionó con la joven desde la primera vez que la vio. El samurái Tessa, que era un hombre casado, le pidió a su sirvienta que fuera su amante y a cambio tendría riqueza. Okiku, que tenía una moral intachable, lo rechazó. En venganza, el samurái decidió esconder uno de los platos que la joven guardaba y la culpó de haberlo robado. La joven intentó explicar su inocencia, pero nadie la escuchó. Ni siquiera su familia, que tanto la amaba, creyó en sus súplicas. Okiku sabía que además de la deshonra que las acusaciones traerían a su familia, sería encarcelada, atormentada y ejecutada, por lo que convencida de que no había salida, se quitó la vida lanzándose a un pozo a las afueras del castillo de Himeji. Tras el deceso de Okiku, el samurái perdió la cordura e incluso empezó a soñar que el cuerpo de la joven, ya en estado putrefacto, se arrastraba fuera del pozo. Ayoma le tenía miedo a la noche, porque cada vez que se iba a dormir, los gritos del espíritu vengativo de la joven lo despertaban. En sus sueños, ella aparecía en el castillo contando los platos a su cargo, pero cuando se daba cuenta de que le hacía falta uno, el yurei, que en japonés significa alma apagada o espíritu apagado, se volvía violento. Harto de la aparición de Okiku, el samurái decidió dejar de dormir. Sin embargo, el séptimo día, 7 días en la película, su cuerpo ya no resistía el cansancio y su mente confundida hizo que perdiera la cordura. El hombre colapsó. Un derrame cerebral sería la causa de la muerte de Tessa Aoyama, quien fue encontrado en su habitación con la cara pálida de terror y una carta en la mano donde confesaba su delito. Aunque el castillo de Himeji existe, y también el pozo de Okiku, que se encuentra afuera, en las periferias de la fortaleza construida entre 1333 y 1346, esta historia no es del todo real, ya que se cree podría tener elementos que forman parte del imaginario colectivo. Sin embargo, la leyenda de Okiku es real y muy popular en Japón. Por otro lado, lo que llama la atención es que en la vida real,
El pozo donde supuestamente se quitó la vida Okiku está rodeado por unas gruesas barras de metal y una lápida redonda de cemento que impide ver lo que hay en el interior. De igual forma, se dice que el alma en pena de Okiku deambula por los angostos pasillos del castillo, con su largo cabello negro cubriéndole la cara y el vestido blanco que lleva como símbolo de su desgracia. La muñeca y la voz. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Recuerdo ese día porque todavía no encuentro una explicación. Había entrado al hospital tras caerme del techo de la casa de mi vecino. Me habían enyesado los dos brazos y una pierna. Al menos eso creo, porque todo está borroso. Lo que sí recuerdo con claridad es a la niña frente a mí. Estaba delgada, pálida, y con un pañuelo cubriéndole la cabeza. Tenía cáncer. Lo escuché de las enfermeras mientras hablaban a sus espaldas. La niña siempre llevaba consigo una muñeca de trapo. Estaba vieja y desgastada. Era su única amiga. Se le veía susurrándole cosas como si esperara respuestas. Nadie decía nada al respecto, pero las miradas de las enfermeras lo decían todo. Eran de lástima y resignación. Unos días después, nos trasladaron a ambos a habitaciones diferentes, pero seguíamos uno frente al otro, separados apenas por un pasillo. Cada noche, cuando las visitas terminaban y mis padres se iban, notaba que ella a veces se quedaba sola. Había rumores de que era adoptada, que sus padres estaban en pleno proceso de separación, y quizá por eso sus visitas eran cada vez más esporádicas. Una noche en particular, mientras intentaba dormir, escuché algo. Eran voces. Venían desde la pared que separaba mi cuarto del suyo. Era ella. «No quiero estar aquí», decía con un tono apagado. «Es muy frío. Mamá y papá ya no sonríen por mi culpa». Hasta ahí todo parecía una conversación normal que podría haber tenido con su muñeca, pero lo que escuché después me dejó congelado. «Yo te ayudo», susurró otra voz. Era una voz rasposa, inhumana, apenas un murmullo. «No vas a sufrir más, pero a donde irás será oscuro y frío». De repente, todo quedó en silencio. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Era incapaz de moverme. Fue entonces cuando escuché pasos apresurados y voces alteradas. Las enfermeras entraron corriendo a su habitación. Alcancé a ver cómo trataban de reanimarla. El brillo de las máquinas y las sombras agitadas estaban reflejándose en la pared. Al final, la niña falleció esa noche. Dijeron que su cuerpo era demasiado frágil para resistir el tratamiento. Sin embargo, yo sabía que había algo más, algo que nadie quiso ver. Un mes después me dieron de alta. Mientras salía del hospital con mi familia, vi algo aterrador. Era otra niña, pequeña. Su cabello estaba recogido en dos trenzas. Lo más perturbador no era su apariencia, sino lo que llevaba en brazos. Era la misma muñeca de trapo. Esa muñeca que había pertenecido a la niña que acababa de fallecer. Quise preguntar algo, pero me faltó valor. Me limité a mirar mientras la niña desaparecía entre la multitud. Desde entonces, aquella noche me persigue en sueños. La voz, áspera y burlona, susurra una y otra vez. «Yo te ayudo». ¿Quién era esa voz que habló con la niña? ¿Por qué la muñeca ahora está con otra persona? Y lo que más me atormenta, porque siento que la próxima vez la muñeca estará conmigo. Se lo llevó Santa Claus. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Esta historia la contaba mi abuela, o hace 40 años o más, en lo que hoy es la colonia Lázaro Cárdenas. Mi abuela me decía que aquella colonia estaba repleta de leyendas, entre las cuales estaba la de la niña que había muerto en un incendio y se seguía apareciendo entre las calles.
dejando un olor a azufre y carne quemada. Pero la historia que les compartiré hoy se trata de un suceso que, según ella, en verdad sucedió, y fue por fechas de Navidad. Cuando nos contaba la historia, a mí y a mis primos, nos daba mucho miedo, y hasta la fecha, nos sigue causando un poco de temor. Decía mi abuela que cuando ella era pequeña, tenía dos amigos que eran vecinos. Sus nombres eran Paco y Luis. Los tres eran muy unidos y siempre jugaban hasta altas horas de la tarde. Empezó diciembre y Navidad ya se acercaba. Como siempre, ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus, pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos en la calle. Sin embargo, cierta noche, hubo mucho escándalo en la colonia. Paco, el amigo de mi abuelita, había desaparecido. La última vez que se le había visto estaba jugando con Luis. Él estaba en el techo de una casa completamente pálido, totalmente asustado y en shock. Cuando se le preguntó el paradero de Paco, el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había llevado. La gente inmediatamente empezó a buscar al niño, pensando que lo habían secuestrado. Luis no daba detalles de qué había pasado y solo decía que Santa Claus se había llevado a Paco. Pasaron los días, los meses, y Paco nunca fue encontrado. Un día, hablando con mi abuelita, Luis le dijo con detalle lo que había sucedido esa noche. Decía que él y Paco estaban jugando fútbol y de pronto, de uno de los techos, un hombre regordete y de barba blanca se asomó llamando a los pequeños. Paco, emocionado, gritaba que se trataba de Santa Claus, y los chicos se acercaron a él. Ese hombre, desde el techo, dio un salto hasta el piso donde estaban los muchachos. A Luis se le figuró que ese hombre había flotado por un momento. Luis decía que era exactamente como el Santa Claus que todos conocemos, pero a diferencia de Paco, a él no le daba nada de confianza. El señor tenía un costal. Paco se acercó al hombre y le preguntó que si en el costal tenía juguetes. A diferencia de Paco, a Luis no le daba confianza ese hombre. Según Luis, aquel tipo tenía los dientes negros y feos, y olía muy mal. El hombre le respondió a Paco que en su costal él tenía papas y calabazas para cenar, y que ya solo estaba en busca del ingrediente final para su cena. En ese momento, al hombre se le pusieron los ojos rojos como carbón, y empezó a perseguir a los niños. Agarró a Paco y se lo llevó arrastrando. Luis logró subirse a la azotea del techo donde fue encontrado, y vio cómo aquel hombre se llevó a Paco, que lloraba y suplicara lo dejara ir. El Santa Claus babeaba diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño, y que esa noche se daría un festín con Paco. Luis nunca dijo nada. Pasaron los años y Paco no apareció. Dice mi abue que Luis olvidó aquel suceso también, y a Paco se le consideró como uno más de los tantos niños desaparecidos en este país. Mi abue ya murió, pero decía que en estas fechas, donde la gente cree en la magia y en los milagros, también se atraen magias oscuras que pueden llegar a ser siniestras y terroríficas, y que por ello también debemos de tener cuidado con aquellas cosas que no son nada lógicas ni racionales. Krampus, el demonio de la Navidad. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Krampus es un demonio conocido en determinados países alpinos por acompañar a San Nicolás en la víspera de Navidad, o sea, Santa Claus, con el propósito de llevarse a los niños que se han portado mal durante el presente año. Se le representa como una criatura de apariencia demoníaca. Su rostro diabólico está acompañado de una larga lengua roja, con cuernos en la frente y mirada enfermiza. Tiene el cuerpo cubierto por un oscuro y tupido pelaje, y sus patas son similares a las de un fauno. En muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda, en donde coloca a los niños. Este demonio aparece en las tardes del 5 o 6 de diciembre, pero llega en el día de Navidad para llevarse a los mal portados. Merodeando en las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas que usa para asustar con su presencia. La existencia de esta criatura era una creencia común en las aldeas de los Alpes, en especial por las tierras de Austria y Hungría.
Su antigüedad puede rastrearse hasta 10.000 años atrás antes de Cristo. La influencia alemana del siglo XIX esparció el mito del Krampus en Croacia, la República Checa, Eslovaquia e incluso llegó hasta el norte de Italia. Las raíces nórdicas de Europa fomentaron la tradición del Krampus. En la Edad Media europea, las fiestas navideñas se asemejaban más al Día de Brujas o Halloween, porque los campesinos se disfrazaban del demonio navideño para salir a pedir bebidas y comida. Este malvado personaje, el Krampus, atormentaba a los niños hasta conseguir que se arrepientan. Los que no lo hacen son capturados y llevados en una canasta hasta el infierno. En Austria, durante el día de San Nicolás, muchos adultos vestidos de esta criatura comienzan un antiguo ritual conocido como la carrera del Krampus, en el que los disfrazados portan antorchas y se abren paso por las calles, asustando y fustigando con ramas secas a mayores y niños. En su folclore, el Krampus es la representación de los malos espíritus y el campesino de las tinieblas. La relación entre San Nicolás y el Krampus es una analogía de la eterna lucha entre el bien y el mal. La palabra Krampus proviene del alemán Krampen, que significa garras. En el continente europeo es conocido con muchos nombres, pero sin duda alguna, el más popular es el de Krampus. ¿Ya miraste hacia arriba? Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. ¿Sabes, Carolina? Sé que tengo 14 años y ya no debo temer a historias de fantasmas, brujas, vampiros y esas cosas. Pero algo extraño me ha estado pasando desde hace algunas semanas. Al principio no parecía tener importancia, ya que solo eran pequeños ruidos que escuchaba dentro de mi habitación. Nuestra casa es algo vieja, así que pensé que podrían ser ratones o algo como eso. Pero luego empecé a ver sombras en la oscuridad. Los ruidos se han vuelto más fuertes, pero lo que más me atemoriza es que ahora veo el rostro de una mujer, con largo cabello negro. A veces está parada en la entrada de mi habitación. Otras veces la siento debajo de mi cama, o incluso dentro del armario. Escucho que me susurra cosas al oído. Le he contado a mi madre, pero dice que ya estoy muy grande para creer en estas cosas. Y tal vez tenga razón. ¿Por qué no me habías contado sobre lo que pasa, Katy? No creo que lo que te pasa sea cosa de tu imaginación. Mi abuela me contaba una leyenda sobre una bruja que te atormenta por meses, asustándote y acercándose a ti poco a poco, hasta que llega la noche en que se revela por completo y roba tu alma. No te quiero asustar, pero es lo que yo sé sobre eso. Ay, Carolina, ¿y qué puedo hacer para que no me pase nada? ¿Tu abuela te contó sobre eso? Bueno, se dice que debes poner un rosario con una vela encendida en todos los lugares donde la has visto dentro de tu habitación, debajo de la cama y el armario. Son los más probables para que se esconda. Tu madre no estará en casa esta noche, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Yo iré a tu casa y pasaré la noche contigo. Juntas lograremos que se aleje de ti. Las chicas prepararon todo, aunque estaban muy asustadas por lo que podría pasar. Lograron poner los rosarios y las velas por todos los rincones de la habitación de Katy. Al llegar la noche, ambas se metieron a la cama para dormir. La noche transcurría tranquila, hasta que un ruido dentro de la habitación las despertó bruscamente, asustándolas. Es ella, Carolina. Está aquí. ¿Qué haremos? Tranquila, amiga. Mientras estén los rosarios y las velas, no tiene dónde esconderse, y así no se puede acercar a nosotras. Pero todo se empezó a poner más tenebroso, cuando las ventanas y las puertas del cuarto se abrían y se cerraban con violencia. Las chicas, muy asustadas, entraron en pánico, cuando por culpa de la brisa que se generaba por el movimiento de las ventanas, las velas empezaron a apagar. Al apagarse la vela del armario, enseguida se pudo ver la silueta de una mujer escondida dentro. Carolina corrió rápidamente y encendió de nuevo la vela. Pero en eso se apagó la que estaba debajo de la cama.
y pudo ver una mano espeluznante que estaba por salir. Katy, rápido, baja de la cama y enciende la vela que está debajo. Y por ningún motivo dejes que se apaguen. Ella puede salir por cualquier parte. Espérame aquí. Yo bajaré a buscar más velas y fósforos, dijo Carolina. Espera, Carolina, no me dejes aquí sola, gritó Katy. Pero Carolina ya se había ido. Al bajar Carolina, se dio cuenta que la bruja ya no solo estaba en la habitación de Katy. En todos los lugares oscuros y sin rosarios, se veía una figura de mujer a la que apenas se le podía ver el rostro. Carolina intentó encender las luces de la casa, pero no funcionaban. No había electricidad, así que buscó las velas lo más rápido que pudo. Mientras Katy estaba en la habitación vigilando que las velas no se apagaran, se escucharon golpes, ruidos y voces por toda la casa. Y al mirar hacia la entrada de la habitación, allí estaba la bruja parada. Katy se asustó y cerró los ojos. Al abrirlos, ya no estaba. Revisó las velas del armario, también las que estaban debajo de la cama, pero todas estaban prendidas. En eso, una voz como de anciana le susurró al oído: ¿Ya miraste hacia arriba? Al escuchar esto, Katy lentamente y temblando levantó su mirada hacia el techo de la habitación y allí estaba una mujer, como si estuviera pegada al techo, sonriéndole. Sus dientes parecían colmillos. Sus ojos eran solo de maldad. Katy puso un rostro de terror y gritó, mientras la bruja se arrojaba encima de ella. Carolina escuchó el grito de Katy y subió rápidamente las escaleras hasta la habitación. En ese momento, todo se volvió silencio. Ya no se escuchaban golpes ni voces por la casa. Carolina entró en la habitación caminando despacio. Miró hacia la cama y pudo ver a su amiga cubierta con la sábana de pies a cabeza, asustada. «Vamos, Katy, ya todo pasó. Soy yo. La bruja ya no está. Parece que se ha ido. Katy, vamos, quítate la sábana». Pero Katy no le respondía. Carolina decidió acercarse a la cama, pero al caminar se tropezó con algo y cayó al suelo. Carolina abrió sus ojos como nunca y se puso pálida al ver que había tropezado con el cadáver de Katy, el cual parecía estar putrefacto, a pesar de estar recién muerta. Intentó salir de la habitación, pero al girarse, una mujer espeluznante apareció frente a ella cerrando su paso. Carolina cayó al suelo llorando de terror, mientras la bruja se acercaba lentamente a ella, y la puerta de la habitación se cerraba de golpe. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.